Bueno, muchísimas gracias a Hilda y a Caterine por la invitación. Para mí es un verdadero honor y es un verdadero privilegio poder estar aquí con ustedes compartiendo a través de este espacio que nos permite que a pesar de las circunstancias estemos unidos mientras logramos mantener el aislamiento al que nos vemos sometidos. Dentro de la presentación que realizó la doctora Hilda, para mí lo más valioso, lo más importante es el final, y es que una persona que he admirado tanto y que una persona que es un verdadero símbolo del buen quehacer profesional del abogado, me considere su amigo. Para mí eso es un honor insuperable e irresistible. Vamos, aquí va a haber un problema de sonido que la vamos a solucionar. Todo está finamente calculado. Creo que acá activamos mejor este. Ahí nos vamos yendo. Me van a ir diciendo ustedes. Bueno, esto es vamos a hacer un pequeño ajuste acá, no se preocupen, todo está fríamente calculado. Por aquí nos vemos. Bueno, creo que aquí me confirman si me están escuchando por este otro lado, que es mejor. Alguien que diga que sí y nos fuimos. Ahí ya nos dijeron que sí. Bueno, les decía que muy buenos días. Intentaremos enfrentar esto con la solvencia que tiene. La verdad, debo confesar que me encuentro bastante nervioso por varios motivos. Primero, por el espacio de estar compartiendo con distintos colegas de distintos niveles académicos, muchos de los cuales conozco y admiro profundamente, y otros que si están aquí es porque tienen un gran interés por todo lo que represente el derecho penal. Ello, todo lo que estoy diciendo circula alrededor de la complejidad del tema que hemos escogido. Hablar de teoría del delito para decir algo mejor, para decir algo productivo sobre teoría del delito, pues uno siempre pediría mucho tiempo. Pero esto es algo normal y tradicional. Siempre que uno va a dictar una charla, cuando lo primero que dice todo conferencista es, para hablar de este tema yo requeriría tantas horas. Por específico que sea el tema, si usted lleva a un conferencista a hablar del error de tipo invencible sobre una circunstancia de menor punibilidad incluida en el tipo como factor estructural, esa persona va a decir, hombre, yo necesitaría mucho más tiempo para poder expresar esto con solvencia. Y claro, es una forma de quitarnos un poco de peso. Entonces, no vamos a cometer ese acto, no vamos a excusarnos en la complejidad del tema para lo que vayamos a decir, pero sí intentaré que esto que vamos a decir, pese a que nada será nuevo para ninguno de ustedes, por supuesto que no, tenga una óptica que intente darle utilidad al tema. Para ello, yo he preparado esta pequeña presentación que les debo estar compartiendo, que el computador no quiere reproducir. Mientras el computador decide reproducirla y hacernos caso, vamos a explicar más o menos la metodología de lo que pretendemos decir. El tema central de lo que estamos hablando, espérenme un segundo que aquí creo que lo logré. Bueno, creo que ahí de todas formas se estaría pudiendo ver un poquito. No se me deja poner lo suficientemente grande. Vamos a ver si somos capaces de explicarlo sin la ayuda de la pantalla. Cuando uno habla de este tema, teoría del delito aplicado al Código Penal colombiano, bueno, ahí ya me dijo PowerPoint que tiene un problema, ya por lo menos confesó su falencia. Cuando uno habla y de todas formas estas diapositivas que más o menos estructuran lo que vamos a decir, se las voy a compartir a través de las doctoras Hilda y Katherine. Entonces no va a haber suficiente problema. Lo malo es que voy a estar mucho más nervioso porque voy a estar más tiempo en pantalla, porque la diapositiva era una excusa para que miraran para otro lado. Bueno, vamos a hacer el último intento de compartir esta pantalla.
Si no nos da para ponerla grande, la vemos así. Presentación. Tum, tum, tum. Bueno, el sistema no quiso. La charla que tenemos se llama Nociones básicas de teoría del delito, aplicadas al Código Penal colombiano. Intentaremos hacer una construcción, ustedes y yo, que nos lleve a varias conclusiones que van a establecer los mojones de una idea que yo tengo, y es que nuestro Código Penal colombiano sí se adscribe a una postura teórica específica. Obviamente, el que tenga alguna interpelación puede hacerla de manera inmediata, y antes eso será bien recibido porque seguramente me estará salvando de alguna imprecisión. Vamos acá, entonces estamos viendo la pantalla que estamos compartiendo. No la vemos suficientemente grande, pero creo que ahí nos sirve como insumo. Cuando uno dice básico, puede estar diciendo dos cosas. Puede estar diciendo que es un acercamiento preliminar o puede estarse refiriendo a la estructura sobre la cual se edifica algo. Las bases, pese a que tenemos la tendencia a decir, cuando algo es muy básico, es que ese concepto es muy básico. Hemos asignado una relación peyorativa de este vocablo, pero es todo lo contrario. Cuando algo es básico es porque sobre él se edifica el resto de condiciones de un teorema, de una idea o de un sistema de ideas. Entonces, cuando estamos hablando de básicas, no me refiero a nociones elementales, primarias, no, sino básicas, en el elemento de que sobre ellas se teje lo que vamos a considerar un delito. Ciertamente, la teoría del delito es un análisis lógico, en el cual uno pretende ver cuáles son uno a uno los requisitos para poder vulnerar los derechos de un sujeto al que vamos a imponerle una sanción. Me dice Cristian que no está escuchando. No sé si es un problema de todos o solo Cristian. Se oye. Listo, muchas gracias. Ahí seguimos, yo voy a tener el chat por acá chiquitico y voy a ir tratando de estarlo mirando con un ojo. O sea que si me ven como distraído, ya saben cuál es la razón. Resulta que esta estructura básica del derecho penal va a tener muchas implicaciones. Lo primero que les quiero confesar es mi visión teórica del derecho penal. Yo creo que el derecho penal tiene mucha importancia desde sus elementos lógicos. Es decir, yo creo en la teoría del delito como un análisis lógico de unos requisitos para poder imponer una pena. Pero yo creo que todos esos requisitos solo tienen existencia, viabilidad y sobre todo legitimidad si son reductores del poder punitivo. Todo principio del derecho penal que no sea reductor del poder punitivo es en realidad no un principio del derecho penal, sino una característica del poder punitivo. Y quiero aquí que entendamos que el poder punitivo es la fuerza contraria al derecho penal si es que llegamos a considerar que el derecho penal es una fuerza. Yo, sinceramente, y por la experiencia que tengo poniéndole el pecho a los mostradores de los juzgados, creo que el derecho penal no es una fuerza. El derecho penal es algo que intenta ser un límite del poder punitivo. Entonces nos dicen, ¿y dónde quedan los derechos de las víctimas? Vea, es que los derechos de las víctimas ya fueron atropellados y no es el proceso penal un instrumento idóneo para resarcirlos. Esto es una misión que tiene principalmente el derecho de daños. Otra cosa es que el derecho de daños queramos incluirlo en el proceso penal a través de un incidente de reparación. Eso no quiere decir que la naturaleza del derecho penal sea reparadora por el sencillo motivo de que sus instrumentos son muy débiles en ese sentido. ¿Por qué hago esta anotación preliminar? Para que no se confunda cuando yo estoy diciendo algo. Obviamente lo estoy mirando desde mi perspectiva. Yo soy un abogado defensor, quiero seguir siendo un abogado defensor y observo el derecho penal desde la perspectiva de la defensa. Entonces, haber advertido mi condición psicológico-profesional ya muestra que tengo un sesgo. Claro, porque considero yo respetuosamente todas las personas tenemos sesgos. Mi misión es declarar el sesgo de manera anticipada para que usted, cuando esté escuchando una de mis ideas, sepa valorarla de acuerdo a ese sesgo y tome para usted lo que a usted le conviene. Si usted coincide con mi sesgo, es decir,
Si usted considera que el poder punitivo es el enemigo del derecho penal y que el derecho penal tiene como misión la reducción máxima del poder punitivo con tal de que lo que llegue a herir al ciudadano que va a ser penado sea lo mínimo posible y lo máximo necesario, entonces habremos de estar compatibles y seguramente estará de acuerdo con la mayoría de comentarios políticos, jurídicos que yo voy a realizar. Si usted, por el contrario, considera que el derecho penal es poderoso, que la misión del derecho penal es vengar lo que se le ha hecho a las víctimas, si el derecho penal tiene una naturaleza principalmente retributiva y si el derecho penal es, en esencia, perseguir al delincuente, obviamente, algo de lo que le diré le resultará útil, pero no tendremos las mismas coincidencias en cada uno de nuestros sentidos. Pero creo que con ambos lograremos tener un entendimiento. Seguramente, si dejamos atrás nuestros prejuicios, todos lograremos llegar a un justo punto medio. Y esa será nuestra misión. Ahí ya me dicen que mejoró el audio. Muy bien. Eso me alegra mucho. Vamos a hacer un esfuerzo mental para que ustedes no vean las diapositivas chiquitas que están a su izquierda. Y solo nos vamos a concentrar en la grande. Vamos a suponer que las pequeñas de la izquierda no existen. No sé eso cómo elimina. Ah, ahí ya no la alcanzan a ver. Ya están muy chiquitas. Ahí lo logré. Vamos a expandir esta pantalla acá para que lo que veamos sea lo más importante. Y vamos a jugar con esto. ¿Listo? ¿Cuál es la pretensión mía? Tenemos un tiempo establecido. El tiempo es corto. Pero es emocionante porque imagínese usted, estoy compitiendo contra su Netflix, contra su Prime Video, contra las tareas de su hijo, contra todos sus quehaceres. Entonces, el hecho de que usted nos regale este tiempo, lo haremos lo suficientemente valioso. Vamos a jugar. ¿Tenemos un fundamento constitucional del injusto penal? Primera pregunta. Y ya aquí usted me va a decir, uy, no, pero este man de qué va a hablar. Eso es obvio. Entonces yo le pregunto a usted, si es obvio, dígame cuál es. ¿Cuál es el fundamento constitucional del injusto? Vamos a hacer una noción breve. ¿Qué es el injusto penal? El injusto penal es la conducta típicamente antijurídica. Bueno, qué bueno. Nos enseñó este man que es conducta típicamente antijurídica, eso ya vamos viéndolo mucho. Pero cuando uno se pregunta por en dónde radica el injusto, lo que está preguntando es en dónde radica lo malo del delito. El delito se divide en dos. Injusto, que es la conducta típicamente antijurídica, un paréntesis. El delito se puede dividir en muchas partes, ¿no? Otro me dirá, se divide en tres, conducta típica antijurídica y culpable. Se divide en cuatro, conducta típica antijurídica, culpable y necesaria. Pero bueno, vamos a tener en cuenta que para efectos del disvalor, que es lo que vamos a ver, se divide en dos. Conducta típicamente antijurídica, a la que llamaremos injusto, y culpabilidad, a lo que llamaremos reproche. Cuando estamos valorando el injusto, es decir, la conducta típicamente antijurídica, lo que estamos preguntándonos es ¿qué es lo malo del delito? ¿Qué es lo malo del delito? Y cuando estamos en la culpabilidad nos estamos preguntando eso que es malo, ¿por qué vamos a castigarlo? Entonces, cuando nos estamos preguntando cuál es el injusto, lo que les estoy preguntando es ¿qué es lo malo del delito? Y usted me va a decir, lo malo del delito, pues todo. Pero hay que separarlo. Vamos a la norma básica con la que todos hemos jugado siempre este ejercicio mental y esta gimnasia mental del hallazgo de las posiciones dogmáticas o del hallazgo de las condiciones del delito. El que matare a otro incurrirá en prisión. Eso es, digamos, la norma básica de todo penalista, ¿no? Y yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Esa norma tiene un disvalor de acción o un disvalor de resultado? Para no enredarnos, hay dos opciones. Castigamos el homicidio, que es el artículo 103. El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años, agravado por la ley 890, y agravados, y agravados, y agravados. ¿Porque el sujeto mató o porque hay un muerto? En ese orden de ideas, ¿se castiga que el sujeto mate o que haya un muerto para el caso del homicidio? ¿O se castiga que el sujeto hurte o que dañe el patrimonio económico en el caso del hurto? Cuando estamos hablando de disvalor de acción, lo que vamos a castigar es que el sujeto ha hecho un daño a la norma. Es decir, yo Estado, lo que me importa no es si hay un muerto o no, lo que me importa no es si se disminuyó el patrimonio de alguien o no, lo que me importa es que hay una persona
ofendiendo el derecho penal. Si entendemos si confundimos derecho penal con ley penal, que son dos cosas distintas, pero para efectos de esta ilustración creo que así nos va bien. Vamos a castigar a este sujeto porque realizó un acto contrario a las normas o porque realizó un acto contrario a un bien jurídico de una persona. Vamos al homicidio. Dicen quienes defienden el disvalor de acción: oiga, no, es que muertos hay todos los días. Si al derecho penal le importara la muerte, pues entraría a juzgar todas las muertes que existen. Pero es que al derecho penal la muerte le es indiferente, porque la muerte es un hecho natural. La muerte sí o sí se va a producir. No solo es natural, sino que es inevitable. Incluso en el derecho civil, la muerte, que aparentemente es una condición, vamos a considerarla un término, debido a su inevitabilidad. Ese factor inevitable de la muerte hace que muchos digan: no, al derecho penal no le importan los muertos. Al derecho penal le importa es que un sujeto esté matando. Eso es lo que el derecho penal debe castigar, disvalor de acción. Y el disvalor de resultado va a decir: no, un segundo. Es que el derecho penal, como máxima restricción de las libertades, solo debe operar cuando ese comportamiento haya generado un daño a un bien jurídico ajeno, bien sea un bien jurídico ajeno individual o un bien jurídico ajeno colectivo o un bien jurídico ajeno difuso, pero debe haber un daño a un bien jurídico ajeno. Esta pregunta casi que irresoluble ya tiene respuesta en nuestra Constitución, entonces no nos vamos a desgastar en el debate teórico de su contenido. El artículo 16 que ahí ponemos abajo, que debe estar muy pequeño para sus señorías. Vamos a hacer aquí un zoom. Ahí me fui, ya le puse, fue demasiado zoom. Vamos a ver acá. El artículo 16 de nuestra Constitución Política siempre ha estado ahí dándonos la respuesta. Dice: todas las personas, ahí falta una S, tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico. Esto que llaman el libre desarrollo de la personalidad no es otra cosa que un artículo constitucional que nos está diciendo cuál es el límite de la libertad, hasta dónde llega la libertad humana. Y nos va a decir que llega hasta donde los derechos de los demás y hasta el orden jurídico. Varias cosas muy importantes. Lo primero es que tiene la letra I uniéndolo. Pues no es la letra I, es la letra Y, que se lee I, que es una cópula que une un fenómeno y el otro. Es decir, se requieren, según el artículo constitucional, ambas cosas para restringir la libertad. Se requieren los derechos de los demás y el orden jurídico. Nótese cómo la Constitución hubiese podido escoger por uno de los dos y no sería un artículo erróneo. Hubiese podido decir: toda persona tiene derecho al libre desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que pongan los derechos ajenos. Bien. O hubiese podido decir que toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más limitaciones que las que ponga el orden jurídico. Bien. ¿Por qué pone los dos? Pone los dos por el sencillo motivo de que los derechos de los demás implican el disvalor de resultado. Es decir, esto leído en sede del derecho penal. Señor derecho penal, solo deje que el poder punitivo dañe a un individuo que va a ser penado cuando se afecten derechos ajenos. Eso es disvalor de resultado. Es decir, no solo cuando el sujeto cometa el verbo hurtar, sino cuando se verifique que haya un daño en el patrimonio ajeno. No solo cuando el sujeto mate, sino cuando haya un muerto. Porque usted puede estar realizando el verbo matar sin que haya un muerto. Yo voy a su casa, quiero matarlo a usted, le disparo mientras está dormido, me voy feliz porque lo maté, yo realicé el verbo matar sin lugar a dudas en mi mente y lo exterioricé, pero resulta que usted no estaba en la cama, yo le disparé un bulto de almohadas, estoy feliz porque lo maté, pero yo no lo maté. ¿Qué ocurre? Yo maté, pero no hay muerto. Obviamente va a decir: profe, pero si usted no mató, si no hay muerto, quiere decir que no mató. Sí, eso ya es confundir el verbo con el resultado, que en delitos como el homicidio se confunde, pero por eso lo separo también del hurto. Yo voy feliz a hurtarle a usted, meto la mano en su bolsillo, saco un fajo de billetes y salgo corriendo. Resulta que ese fajo de billetes era de tío rico. Yo me apoderé de un bien ajeno, pero no hubo daño al patrimonio económico. Por eso pongo el ejemplo del hurto con el que es más sencillo entender.
Pero también dice el artículo que también encuentran límite en el orden jurídico. Es decir, por disposición expresa de nuestro Código Penal, tenemos dos límites a la libertad humana. Tenemos el límite de los derechos ajenos y tenemos el límite del orden jurídico. Esto quiere decir que nuestro origen constitucional del injusto es mixto y tenemos que verificar para que haya un delito, tanto que haya una ofensa normativa como que haya una ofensa a intereses. ¿Por qué esto es importante? Porque esta brújula ya nos va a decir cuáles escuelas no acogimos de manera directa. Escuela es muchas cosas. Uno puede decir que escuela es lo que quiera decir que es escuela. Yo puedo decir, no, yo soy de la Escuela de la Universidad Autónoma. Y también puedo decir, no, yo soy de la Escuela Penal de la Universidad de Antioquia. No, yo soy de la Escuela Penal de Colombia. Yo soy de la Escuela Penal Garantista. Yo soy de la Escuela Penal Funcional. Escuela no es otra cosa que como agrupamos un conjunto de conocimientos para irlos entendiendo. Cuando vamos a la Facultad de Derecho nos enseñan la Escuela Liberal Italiana, la Escuela Positivista Italiana, la Terza Escuela Italiana, después viene la Escuela Clásica Alemana, la Escuela Neoclásica Alemana, la Escuela Final, la Escuela Funcional Teleológica, la Escuela Funcional Normativa. Pero todo eso no nos vamos a meter en esa nebulosa, que además muchas de las ideas son compatibles unas con otras y va a haber unos enredos. Vamos a decir que cuando vemos este injusto, francamente no estamos ante el modelo positivista, porque el modelo positivista se anclaba principalmente en el disvalor de acción y disvalor de persona, disvalor de acción, que aquí es uno de los elementos, pero no todo, y disvalor de persona, que aquí no existe. Es decir, aquí no está diciendo, toda persona no tiene más límites que los del ordenamiento jurídico, los derechos de los demás y los de su personalidad, no lo dice. Es decir, también este artículo indirectamente está aboliendo el derecho penal de persona o derecho penal de autor. Vamos a desenmarañarlo un poquito más rápido. Entonces, tenemos claro que tenemos un disvalor mixto, disvalor de acción y disvalor de resultado. Espérenme un segundo, que aquí ya el Zoom nos cobró partida. ¿El Código Penal se adscribe a alguna escuela? Mi respuesta es sí. ¿Cuál? Obviamente el Código Penal no lo escribe Jacobs. El Código Penal no vino Luzón Peña a escribirlo. El Código Penal es el resultado de una comisión que lo proyecta y unos legisladores que se empeñan en dañarlo. Con la mala fortuna de que cuando ya entra a ser ley, ya las comisiones desaparecen y solo quedan los legisladores dañándolo. Por eso, cuando yo empiezo a ver en un artículo penal que empiezan a aparecer los literales o bis o el artículo raya número, es decir, adendas, entonces usted va al 68, usted lo lee, tiene una lógica. Cuando usted empieza 68A, 68B, 68C, 68D, cada letra es como si fuera otro anillo del infierno de Dante. Peor técnica legislativa, peor redacción de la norma, peor consideración de los elementos básicos del delito. Pero bueno, vamos a hacer unos spoilers. Vamos a decir desde ya cuál es la escuela penal más compatible con nuestro Código Penal. Y se los digo sin ningún miedo, nuestro Código Penal tiene una estructura Santi, hay una funcionalista de interferencia Roxin. de sonido. Sí, yo creo que hay como unos micrófonos ahí encendidos. No, no hay micrófonos encendidos. Ah, bueno, entonces debo ser yo. Sí, Vamos a... así había. Yo veo que no está silenciado Santiago, no está silenciado... Creo que podría ser Santiago. Ahí estamos súper. Creo que ahí se mejoró, ¿cierto? Sí, ya, listo, súper bien. Entonces, nuestro Código Penal se adscribe al funcionalismo de Roxin o funcionalismo principialístico. Y usted va a decir, profe, pero es que yo veo muchas cosas causalistas y veo muchas cosas finalistas y veo muchas cosas liberales. Yo le voy a decir, por supuesto, es que la escuela de Roxin, el funcionalismo teleológico, recoge una tradición dogmática de más de 100 años y los condensa de acuerdo a unos nuevos principios. Pero si usted me pregunta a mí, casi todo el sistema lógico de Roxin es el mismo del finalismo. Pero no quiere decir por eso que usted sea, que el código sea finalista, como muchos van y afirman. Y tengo pruebas inequívocas de que no lo es. Pero vamos a irlo construyendo con calma, además pensando en la utilidad de todo lo que vamos diciendo.
Este spoiler que hemos hecho, pretendo defenderlo y es lo contrario a lo que dicen la mayoría de posiciones. Cuando uno lee a algún autor hablar del Código Penal colombiano y cuando va a alguna clase en cualquier nivel de educación, siempre le dicen que nuestro código no tiene ninguna escuela, que es una mezcolanza, que es... Claro, porque los académicos siempre tienen la tendencia, yo quiero ser académico, hablemos en primera persona, aunque sin presuntuosidad, simplemente como factor aspiracional, los académicos siempre tenemos la pretensión, primero, de que el código diga lo que nosotros queremos que diga, y segundo, que el código sea redactado con una finura como la de Wolfgang Frisch cuando escribe el comportamiento típico y la imputación del resultado. Es decir, queremos códigos perfectos. Y cualquier error que le demos al código, salimos a atacarlo. Obviamente, eso es válido. Yo lo que considero es que tenemos unos principios claros que sí nos permiten adscribir el código a una línea de pensamiento. Vamos acá. La pretensión del resto de tiempo que nos queda es que leamos juntos el Código Penal. Usted va a decir, profesor, yo el Código Penal ya lo he leído mucho, por supuesto, pero el Código Penal, como casi todos los textos, siempre tiene algo nuevo que decirnos cuando lo volvemos a leer. Mi pretensión es que leamos algo nuevo con esto que vamos a empezar a ver. Algo que usted quizá no haya percibido. Obviamente usted, muchas de las cosas que voy a decir, va a decir, ah, yo ya eso lo había visto. Y va a ser fantástico. Quizá pueda haber algún otro elemento que no se haya percatado, así como ustedes habrán visto muchas cosas que yo no he podido ver. Ayer entonces, cuando preparaba esta charla, me senté a leer el código en clave de escuela. No en clave de defensa, como a veces uno lo lee. Uno a veces busca en el código a ver si hay algún parágrafo que dice Pedro Pérez no podrá ir a la cárcel. En ese orden de ideas, si Pedro Pérez no tiene que ir a la cárcel, uno se pone feliz porque coincidió su parágrafo con su caso. No lo leí en clave de defensa, sino en clave de escuela, para no irlos a ustedes a martirizar con alguno de esos casos en los que vamos a que nos den. El artículo primero dice, dignidad humana, el derecho penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana. Esto es un artículo de esos que uno pasa rápido, uno dice, claro, dignidad humana, lo da por sentado. Lo primero que nos dice esto es que el fundamento del derecho penal no es la sociedad. Ojo, el derecho penal no tiene como fundamento la protección de la sociedad. El derecho penal no tiene como eje central a la víctima. El derecho penal no tiene como eje central las expectativas de los demás. El derecho penal tiene como fundamento la dignidad humana. Y en la gráfica intentamos explicarlo en que no es a un grupo social que va dirigido, sino a un individuo que va dirigido. Esto quiere decir que nuestro Código Penal, desde su primera fundamentación, no es funcional normativo, no es de Jacobs, porque un Código Penal jacobsiano debe decirnos que, si bien Jacobs tampoco abandona la noción de dignidad humana, lo primero que va a decir Jacobs es que el término humano no es jurídico, lo va a cambiar por persona y va a definir persona de individuo y sobre todo su fundamento va a ser la sociedad o el orden jurídico. Entonces diría, el derecho penal tendrá como fundamento la estabilización del orden jurídico, el derecho penal tendrá como fundamento la vigencia normativa, el derecho penal tendrá como fundamento la estabilización de las expectativas, cualquier cosa, pero no dirá esto. Esto tampoco lo va a decir un código penal finalista, porque en una noción finalista del delito, puramente finalista, obviamente hay muchos finalistas muy constitucionalizados. Yo creo que ellos dejaron de ser finalistas para volverse otra cosa, pero eso después lo discutiremos. No tendría como fundamento esto, sino que nos diría que el derecho penal tiene como fundamento la finalidad humana, la finalidad que persigue el sujeto o las finalidades que tiene un grupo de personas. Vamos rápido. Tenemos ya el primer insumo de nuestro diagrama. Tenemos un muñequito. Ese muñequito es el centro del derecho penal. El centro del derecho penal es el individuo, el ser humano. Vamos, el segundo artículo me va a decir, integración. Las normas y postulados que sobre derechos humanos se encuentran consignados en la Constitución Política, en los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, harán parte integral de este código. Aquí voy a cometer un sacrilegio. No estoy muy de acuerdo con lo que va a ocurrir. Es este. Llamar esta vaina bloque de constitucionalidad. Voy a hacer una nota al pie que no me permitiría. Yo ayer me había prometido no decir esto, pero voy a decirlo. Estoy
dentro de mi forma de ver el derecho contemporáneo, estoy muy en contra del bloque de constitucionalidad. Y estoy muy en contra de la palabra bloque de constitucionalidad. Porque el bloque de constitucionalidad nos hace creer que constitución y convención son dos cosas distintas. Entonces los jueces dicen, no, es que una cosa es la constitución, otra cosa es el bloque de constitucionalidad. O le dicen a usted, sí, doctor, yo sé que el bloque de constitucionalidad dice eso, pero la constitución dice esto otro, como si fuesen dos cosas contrapuestas. Yo creo que los abogados debemos trabajar en que ambos términos se confundan. Es decir, que cuando uno esté hablando de constitución, no se entienda algo distinto a constitución, tratados internacionales sobre derechos humanos, convenciones, pactos, cualquier instrumento internacional que nos obliga y las leyes orgánicas o estatutarias a las que remita el acto constitucional o constitutivo, mejor. La Constitución no es el librito que se redactó en 1991. La Constitución es ese librito y todo lo que ese librito integra. Entonces yo hubiese preferido aquí poner Constitución. Pero bueno, ¿qué nos está diciendo este artículo de la integración? Que toda la Constitución en sentido amplio, Constitución, hace parte vinculante, integrante y factor inescindible de este código. Doctores, eso no se dice en una posición finalista del delito. Porque el finalismo partía de ser correcto internamente. Es decir, el finalismo no aceptaría que hayan principios rectores ajenos al sistema penal gobernando las categorías y cambiando su sistema lógico. En otras palabras, ¿qué nos está diciendo este artículo? Oiga, por más lógico que sea, no cometa una injusticia. ¿Qué es una injusticia? Una injusticia es cualquier decisión que en un Estado social de derecho no respete los valores constitucionales contenidos en la Constitución, en sentido amplio, a la que llamaremos por hoy, dándonos latigazos, bloque de constitucionalidad. Entonces, un modelo finalista del delito no tiene vinculado el factor de análisis constitucional. Esa es la propuesta más revolucionaria que realiza Roxin cuando nos invita a pasar de un pensamiento sistema, que era como él consideraba el pensamiento finalista, a un pensamiento problema. Pensamiento sistema solo le importa la lógica y al pensamiento problema le importa la lógica, pero cuál es también la función que tiene ese derecho penal en clave de dos cosas: política criminal y modelo constitucional. Si el artículo segundo me está diciendo que todo este código se ve integrado por el bloque de constitucionalidad, por la Constitución en sentido amplio, lo que me está diciendo es que no importa puramente lógico, sino puramente lógico con factores principialísticos. Eso más adelante vamos a ver su implicación. Vamos rápido. Principios de las sanciones penales. La imposición de la pena o la medida de seguridad responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que desarrollan. Aquí vamos a hacer una trampa. No vamos a hablar del derecho penal de los inimputables. Bien sea decirlo de paso, este artículo nos está reconociendo que son sanciones penales, tanto las penas como las medidas de seguridad. Incluso los inimputables realizan una conducta delictiva, realizan una conducta punible, pero ese no va a ser objeto de nuestra discusión. Pero claramente el derecho penal nos habla de una necesidad preventiva de la sanción penal, sea la que sea. Por eso aquí la teníamos en la diapositiva. Necesidad preventiva, sanción penal. ¿Quién es el que integra? Todos los autores del derecho penal. Cuando digo derecho penal, solo llevamos más o menos 200 algo de años de hablando de derecho penal de una forma organizada y unos 400 años de hablando de derecho penal de manera filosófica. El resto no era derecho penal, eso era puro poder punitivo y pataleos para intentar que no sea tan fuerte. Pero la disciplina no surge con el poder punitivo. Muchos nos dicen, el derecho penal es muy antiguo. No. Lo que es muy antiguo y está desde siempre es el poder punitivo. El derecho penal es una resistencia racional a este, que es producto de evoluciones racionales. Seguramente y ojalá en cientos de años van a decir que lo que estamos hablando nosotros no es derecho penal, que nosotros éramos unos delincuentes racionales porque metíamos a la gente a esas mazmorras asquerosas a las que llamamos cárceles y nos juzgarán. Ojalá que así sea. Ojalá que reflexionemos algún día. El caso es que son, y después nos dice las funciones de la pena,
y nos va a decir que tiene prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. La prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Vamos a ver varias cosas. Lo primero, prevención general. El autor que habla de prevención general y prevención especial, incluida el delito, es Roxin en el funcionalismo y de ahí en adelante. Es por ello que nuestro artículo reconozca que tanto la prevención general que aquí subrayo como la prevención especial son funciones de la pena, claramente no se está adscribiendo a una postura finalista. Prevención general, retribución justa. La retribución justa nos da lugar a unas teorías que se llaman teorías de la unión, que establecen que la pena debe buscar las prevenciones, pero también buscar el castigo. Esto tiene un fundamento kantiano y fundamento kantiano que sigue viviendo hasta nuestros días, con el cual no estamos muy a gusto. Aquí la prevención especial, aquí dice reinserción social, que es una redundancia, y protección al condenado, que es otra redundancia. ¿Por qué redundancia? Porque tanto reinserción social como protección al condenado hacen parte de la prevención especial positiva. Cuando el artículo acá nos dice prevención especial, debemos entender que está incluida la prevención especial positiva y la prevención especial negativa. Y la prevención especial positiva incluye la resocialización, que no está expresa en el artículo, pero sí incluida en la prevención especial, la reinserción, que vuelve a estar expresa de manera innecesaria, y la protección al condenado. Todo eso hace parte de la prevención especial positiva. Y aquí dice, la prevención especial y la reinserción social operan en el momento de la ejecución de la pena de prisión. Estamos muy felices. Sigamos. Aquí me faltó un artículo. El artículo era el de la legalidad. Nadie puede ser juzgado sino conforme a norma preexistente al acto que se le impute ante juez o tribunal competente, con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio. Un artículo que todos conocemos. Surge aquí el principio de legalidad. Gracias a ese artículo. Vamos a poner los principios aquí arriba brevemente. La legalidad, usted me dirá, profe, ¿y a qué escuela? ¿A qué escuela? Ya soy tan empeliculado con todas las palabras tan raras que digo escuela. ¿A qué escuela se adscribe la legalidad? La legalidad es un presupuesto de toda escuela en derecho penal. No va a haber ninguna escuela en derecho penal que esté en contra del principio de legalidad. Obviamente le vamos a dar distintos alcances, pero antes de que se exigiera que el delito tuviese que estar previamente consignado en una norma para ser tal, no había ni siquiera un incipiente derecho penal, ni un proto derecho penal, ni absolutamente nada que podamos asemejar al derecho penal. La legalidad es la garantía de garantías, porque la legalidad es el único que me satisface que todos vamos a saber por qué posiblemente el día de mañana nos van a castigar. Y si todos vamos a saber posiblemente el día de mañana por qué nos van a castigar, podemos guiar nuestra conducta de acuerdo a ello, partiendo de una presunción de que hay una tendencia a la obediencia de la norma muy débil, pero hoy no es el punto de casar esa pelea. Artículo 7, igualdad. La ley penal se aplicará a las personas sin tener en cuenta consideración. Bla, 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 bla. Este artículo es muy importante porque es el artículo de la desigualdad. ¿Cómo así? Claro, es que nos hemos acostumbrado a darle más importancia a los títulos que a los artículos, sabiendo que los títulos son meras orientaciones. Entonces el artículo se llama la igualdad y todos creemos que es un artículo que habla de la igualdad y lo pasamos rápido. Pero quiero que nos concentremos en esta parte del artículo, que es la que ocupa la mayor cantidad de su contenido. Este artículo, que más adelante vamos a ver su implicación, nos va a decir: el funcionario judicial tendrá especial consideración cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13 de la Constitución Política. ¿Qué quiere decir esto? Señores, que por más lógico que sea nuestro sistema penal, por más ordenado en conducta típica antijurídica culpable, por más artilugios lógicos que hayan en su participación, el funcionario judicial tiene una especial consideración, es decir, una consideración diferente, desigual, cuando se trate de valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias del delito en relación con las personas que se encuentren en las situaciones descritas en el inciso final del artículo 13.
¿Cuáles son estas? Cuando vayamos a la Constitución Política nos va a decir el inciso final del artículo 13 que son las personas que por distintas condiciones se encuentran en casos de debilidad manifiesta. Lo que está diciendo entonces ese artículo es, señor juez, valore todo lo del delito, todo lo de la responsabilidad, de manera más flexible con quien sea más débil. Este mandato no es otra cosa que decirle que hay un derecho penal de un análisis diferenciado, que invita a que haya un derecho penal del fuerte y un derecho penal del débil. El derecho penal del fuerte es aquel derecho penal rígido, lógico, es decir, es garantista, claro, porque tiene que verificar toda una serie de prolegómenos para poder ejercer una sanción. Es un derecho penal humano, pero le dice, ojo, sea más flexible, y no es flexible en cuanto a castigue más fácil, por supuesto que no. Sea más flexible en la rigurosidad con la que usted verifica el delito. Entonces, si bien pudo haber, cuando alguien se apodera de un pan para comer, una conducta que alguien me dirá, señor, pero es que eso es un estado de marginalidad. Yo sí, pero es que la marginalidad se valora en la culpabilidad. Porque la marginalidad no me dice si, acuérdense, injusto, conducta típicamente antijurídica, culpabilidad, reproche. Cuando usted me habla de marginalidad, no me está diciendo que lo que el sujeto hizo no estuvo malo. Lo que usted me está diciendo es que eso malo del sujeto debe disminuirse o debe no sancionarse, pero en razón al poco reproche. Entonces, la conducta es mala, pero no es reprochable. Lo que está diciendo este artículo va más allá que el estado de marginalidad. Lo que le está diciendo es, incluso usted puede realizar una reverificación, un análisis diferenciado del tipo penal, de la antijuridicidad, de la necesidad de la pena, de todo lo del delito cuando la persona esté en debilidad manifiesta. Es decir, con base en ello, incluso un juez podría concluir que esa conducta de robarse ese pan podría llegar a ser atípica, porque el juez diría, yo tengo que ser más flexible, es decir, tener no digamos flexibilidad que se presta para equívocos, vamos a decirlo tal como lo dice el artículo, tener especial consideración. Yo tengo que tener especial consideración para valorar el injusto y la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito. O sea, el juez podría, con base en este instrumento, 1, considerar atípica la conducta, 2, eliminarla por ausencia de antijuridicidad, 3, acudir a la marginalidad, 4, no imponer la pena. Usted, señor, sí, cometió este delito, pero yo no lo voy a sancionar penalmente. ¿Por qué? Porque el artículo 7 me ordena valorar especialmente el injusto en estas condiciones. Este es un artículo, a mi modo de ver, muy importante e inexplorado por parte de nuestros jueces, y creo que la interpretación que yo acojo es una interpretación expresa, taxativa, es decir, yo aquí no estoy yendo a nada distinto al tenor literal de la ley. Señor juez, valore especialmente todo en razón de esto. Es muy importante llamar la atención sobre las expresiones que utiliza el código, porque él dice valorar el injusto, la culpabilidad y las consecuencias jurídicas del delito. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestro código va a decir en ocasiones conducta, en ocasiones injusto, en ocasiones delito, en ocasiones conducta punible, y lo hace a propósito. Y ya veremos las consecuencias que ello implica. Entonces vamos a seguir aquí adelante. Este es el principio de la igualdad. Todos somos iguales. La lectura correcta de esto es, todos somos iguales ante la ley, sí. Pero no todos somos iguales en la vida real. Todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales en la vida real. Señor funcionario judicial, cuando usted vaya a aplicarle la ley ante la cual todos somos iguales a una persona que en la vida real no es igual porque tiene demasiadas vulnerabilidades, no le aplique esa ley tal cual, porque sobre texto de la igualdad estaría usted materializando la desigualdad social. Entonces nos dicen, ay, pero es que si a los pobres se les trata mejor, eso va en contra del principio de igualdad. No, es lo contrario. Si vamos con la igualdad formal de la ley a aplicarlo a todos los casos de la realidad, que no es igual, cometeremos la injusticia de utilizar la ley para perpetrar la desigualdad. Aquí un ejemplo claro. Si una de esas personas que cuando bajan esos camiones con comida en esta etapa del COVID-19 va y cogen los alimentos y se los roban,
francamente, yo creo que hay un lugar a aplicar el artículo 7º de igualdad de la ley. Una persona un poquito más extremista dirá, sí, igualdad de la ley, 40 años de cárcel, eso es hurto, parar las vías, eso es un hurto agravado y calificado, eso es negación de suministros, eso es interrupción de esto es concierto para delinquir, eso es terrorismo de Estado, eso es pánico económico. Yo considero que el artículo lo que le está diciendo es, eso es una persona manifiestamente débil comiendo. Y usted dirá, marginalidad. Y repito, creo que no. Creo que la conducta debe ser atípica, que tiene muchas consecuencias diferentes, como ustedes bien lo saben. Bueno, la prohibición de doble incriminación es un principio muy importante, ahí lo vamos a tener. Este artículo es trascendental. Primero, este artículo nos dice que los inimputables sí cometen delitos. Es esta segunda parte del artículo que vamos a eliminar. Hoy no nos vamos a preocupar por eso. La conducta punible dice, para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Esto es muy importante y esto lo que nos va a decir son varias cosas. Lo primero, que para que haya delito debe haber conducta. Esto quiere decir, vamos a expandir esto un poquito. Aquí pegamos ahorita el principio de igualdad que no habíamos mencionado, igualdad como criterio diferenciado de interpretación. Acuérdense que esto no es igualdad a rajatabla, sino la igualdad como el artículo nos lo ordena. Aparece gracias a aquí la conducta, aquí aparece la conducta y con ello aparece el derecho penal de acto. Para que algo sea condenable tiene que haber un comportamiento, no una persona. Abandonamos el derecho penal de autor o el derecho penal de acto, el derecho penal de autor o el derecho penal de persona para coger un derecho penal de acto. Y acá, primer requisito para que haya un delito, una conducta punible, debe haber conducta. Después aparece la palabra punible. Eso nos hace saber que hay una categoría que se llama la conducta punible. Después nos va a decir que debe ser típica, antijurídica y culpable. Este es un sustantivo, el sustantivo conducta y 3 adjetivos, típica, antijurídica y culpable. Y lo que nos está diciendo es, la conducta punible es el comportamiento típico, antijurídico y culpable. Si ustedes notan, ya el código nos está diferenciando que una cosa es la conducta punible y la necesidad de la pena está por fuera de la conducta punible. El artículo de la igualdad sí nos va a hablar de la necesidad de imposición de pena. O sea, sí está sistemáticamente incluido, pero no es conducta punible. Vamos avanzando ahí. Y después nos dice el artículo. La causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Vamos a ver esto rápido, pero tratando de ser claros en la explicación. Este artículo para poderlo, esta parte del artículo para poderlo, cuando uno le pone al estudiante este artículo, el estudiante dice, ay, profe, eso quiere decir que el sujeto debe actuar con conciencia y voluntad. Eso no dice. Eso quiere decir que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. Eso fue lo que dijo al comienzo, eso no es lo que dice esta parte. Eso quiere decir que para condenarse hay que verificar muchas cosas. No, ahí no está hablando de condenar. Este artículo, para leerlo correctamente, yo propongo que uno lo lea, esta parte del artículo, para leerlo correctamente, yo propongo que uno lo lea al revés. Lo que dice es, la imputación jurídica del resultado necesita más que el nexo causal. Esto lo dice diciendo, la causalidad por sí sola no basta para la imputación jurídica del resultado. Lo que dice es, la imputación jurídica del resultado necesita más que el nexo causal. Eso quiere decir que sí necesita el nexo causal, pero que va a requerir algo más. Vamos a ver. Borremos todo y quedémonos solos con ustedes. Imputación jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven, nos está diciendo que hay una imputación jurídica del resultado, lo cual genera que tanto haya imputación jurídica del resultado como imputación jurídica del comportamiento. ¿De dónde saca usted que debe haber una imputación jurídica del comportamiento? Devolvámonos de acá. Para que la conducta, ahí estoy imputando un comportamiento. Entonces, debe haber un comportamiento y un resultado. Y no solo en eso, sino que dice, para la causalidad no basta para la atribución jurídica del resultado. La causalidad sí es necesaria. La causalidad es causa y efecto, o sea que sí debe haber causa. Vamos aquí con calma. Esta imputación jurídica del comportamiento y del resultado se hace a través de la siguiente fórmula bastante sencilla. Debe haber, todo lo que hacemos los sujetos está dentro del riesgo.
todo lo que hacemos hoy en día es riesgo. Yo en este momento, diciendo todos estos disparates, estoy cometiendo el riesgo de injuriar, calumniar, de aburrir. Todos tienen muchos riesgos. Imagínense hoy el riesgo que yo siempre que ponía este ejemplo, los estudiantes me miraban como si yo estuviera loco. Entonces yo decía, uno va a comprar alimentos y está asumiendo miles de riesgos perceptibles o imperceptibles. Hoy ya sabemos que ir a mercar puede ser el acto a través del cual yo traiga un virus que mate a mi familia. Eso hace parte del riesgo. Entonces veamos cómo todo, absolutamente todo es riesgoso. Pero la sociedad ha decidido vivir con un riesgo. Ay, profe, el riesgo razonable. No, también un riesgo irracional. Imagínense que la sociedad decidía vivir con el riesgo de colgar unas personas de una bandera para sostenerla cuando un helicóptero pasara por los desfiles. Es decir, no confundamos riesgo permitido con racionalidad del riesgo. Los seres humanos somos seres profundamente irracionales que hacemos unas barbaridades que a nadie se le ocurren. Todos los años, recordemos que pasaba un helicóptero en los desfiles con 2 militares pegados de él sosteniendo la bandera. Eso todos lo aplaudían, todos lo celebraban, todos lo consideraban fantástico. De un momento a otro se soltó la cuerda y se murieron infortunadamente 2 militares. Ahí sí todos salimos a decir, bárbaros, ¿cómo se le ocurre colgar a alguien? Señores, siempre hemos colgado ahí personas, siempre hemos realizado semejante irreflexión. Cuando usted vaya a sancionar, por ejemplo, se cayeron, vamos a meter a la cárcel al comandante que los hizo subir ahí. Un segundito, es que la sociedad decidió vivir con ese riesgo. ¿Es un riesgo muy lógico? Sí, claro, como disparar a un enano de un cañón en un circo. ¿A quién se le ocurre hacer eso? Al ser humano. Toda bestialidad que pueda existir en el mundo de los sentidos, el ser humano ya la ha hecho. Es decir, no confundamos riesgo permitido con riesgo razonable. No confundamos esas nociones. ¿Qué es el riesgo permitido? El riesgo con el que la sociedad ha decidido vivir legalmente, ley en sentido estricto, reglamentariamente, técnicamente o socialmente. Vamos a diferenciarlo. Legalmente. La ley decidió autorizar muchos actos. Todo lo que yo haga dentro de esa ley está dentro del riesgo permitido. Pero la ley no llega a todos los lugares, sino que también existen reglamentos. Vía administrativa, las autoridades territoriales, también el gobierno nacional, las entidades departamentales, las entidades municipales, emanan actos generales, impersonales y abstractos parecidos a las leyes, pero a través de decretos reglamentarios. Algunos con una función más vinculante, también hay actos administrativos individuales. Bueno, la teoría del acto administrativo que todos ahí debemos tener un leve recuerdo de ella. Todas esas normas también me dicen qué es lo permitido. Luego, las normas tienen un principio que es la presunción de legalidad del acto administrativo. Ay, eso es muy ilógico, pero mientras esté en un acto administrativo autorizado, yo lo puedo realizar. Ahí creo que no hay discrepancia. Todo lo que esté en la ley y todo lo que esté en los reglamentos se puede realizar. Pero vaya, señor, usted y coja una ley o un reglamento de alguna entidad municipal o departamental en el que me diga cómo se opera, cómo se hace una liposucción, cómo se hace una lipotransferencia, cómo se hace un edificio, cómo se mejora, cómo se mezcla el cemento. Ninguna de esas preguntas va a estar ahí respondida y debemos ir a unas fuentes técnicas de riesgo permitido. Profesor, pero eso es entregarle a los particulares. Claro, es que es imposible que el Estado lo regule todo. Entonces, un médico que realiza un procedimiento científico aprobado por la comunidad científica, que es un órgano privado, de hecho consuetudinario, da lugar a riesgo permitido. Bueno, y también existe el comportamiento social. Usted me va a decir, pero ninguna norma establecía el protocolo de que esas 2 personas se colgaran de esa bandera. Muy bien. Tampoco ninguna norma técnica lo recomendaba. Muy bien. Cada año se ha hecho eso y todos los seres humanos, toda la sociedad, incluyendo nuestros mandatarios, jueces, fiscales, personas, niños, hemos ido a aplaudir como focas que 2 individuos arriesguen su vida colgados de un lazo. Hemos creado otro riesgo permitido. El riesgo permitido de que se arriesguen vidas de personas para que un desfile quede bonito. Es decir, cero racionalidad. Esos riesgos permitidos son los que me establecen esta frontera que estamos viendo nosotros en la pantallita. Esta frontera, vamos a ponerle un grosor, vamos a ponerle color negro. Esta frontera
está dada por normas legales, normas reglamentarias, normas técnicas y normas sociales. Profesor, pero es que el derecho, la costumbre no es fuente de derecho penal. Yo, claro, no es fuente de derecho penal para crear delitos, pero sí es fuente de derecho penal para crear riesgos permitidos. Por supuesto que sí. De lo contrario, estaríamos actuando ilegítimamente. Uno puede ser A o B. ¿Cuál es la diferencia entre A o B? A comienza, esta flechita negra va a significar la acción. A comienza su comportamiento en un riesgo aprobado y termina su comportamiento en un riesgo desaprobado. B inicia de una vez en el riesgo desaprobado. ¿Cuál es la diferencia? Que es muy distinto que un médico cirujano plástico realice una intervención y diga, hombre, ya a esta persona le puedo sacar más grasa, le voy a sacar el doble de grasa. Esa persona comenzó dentro del riesgo permitido y terminó dentro del riesgo desaprobado. Muy distinto a si yo le digo a usted, oiga, yo he visto mucho, yo me vi NipTok y me he visto muchas cosas, Doctor House y muchas, yo soy capaz de operarlo, venga, mire, yo lo opero y lo opero yo. Entonces, claramente, esto comenzó dentro del riesgo desaprobado. Veamos que es muy importante el rol de la persona y el rol de la función y el ámbito social de comportamiento. Las funciones de todos van variando y los riesgos van variando. Si yo aquí lo cojo, usted me hace una pregunta y yo le digo a usted, ¿sabe qué? Usted es un sinvergüenza, hijo de tantas, usted es lo peor que ha existido, no, qué desastre. Cometí injuria y calumnia, ¿cierto? Yo, Santiago Tres Palacios, profesor, estoy cogiendo a una persona que asiste amablemente a un curso en el que estoy participando, es decir, una persona que por este rol pasa a ser estudiante y lo estoy cogiendo a insultarlo. Claramente estoy defraudando todo. Muy distinto a si yo soy hincha del Medellín, es uno de mis muchos defectos, y voy al estadio y el árbitro comete una decisión para mí injusta y yo le grito los mismos improperios que acabo de simular con usted. Árbitro, hijo de tantas, árbitro, el árbitro es lo peor. Claramente, yo lo que estoy haciendo con este comportamiento está dentro del riesgo permitido. Socialmente hemos decidido que a los árbitros se puede insultar en el estadio. Profesor, usted está diciendo entonces que uno puede insultar a un árbitro en el estadio. Eso es lo que estoy diciendo. Socialmente está permitido. Recuerden, no es sinónimo riesgo permitido de razonabilidad. Yo no creo que alguien se atreva a ir a denunciarlo a uno porque en un estadio grita una grosería. Yo no me imagino yo esa esquizofrenia normativa. Entonces veamos cómo el riesgo permitido está dado por distintos ámbitos. Profesor, vaya y dígale esto a un juez para que lo revuelque. Claro, es que si nunca se dice, nunca se tumba la pared. Si nosotros vamos solo a discutir la prueba y estamos dando por sentado el derecho, señores, no esperemos que el juez defienda a nuestro cliente. Nosotros no podemos esperar que sea el juez el que defienda los institutos rectores del derecho penal. Porque el juez es una persona que está dentro del sistema. Hay jueces muy garantistas, por supuesto, pero están dentro de un sistema. Y el sistema funciona, doctores, como un sistema. Una licuadora de presos. Llega un preso, lo licuamos, sale condenado. Llega un preso, lo licuamos, sale exonerado. Análisis de la prueba, si lo hizo o no lo hizo. Un segundito. ¿Y qué estamos probando? Es decir, vamos a permitir que el derecho se dé por sentado y solo vamos a ir a discutir la prueba. Eso, mis queridos amigos, es hacer desaparecer el derecho penal. Desde siempre, si usted tiene una prueba a su favor, con eso se salva. Desde siempre. Busquen el sistema más precario y siempre va a haber alguna prueba que lo salve. En unos van a exigir más prueba, en otros no, en otros habría que juntar 2 varones libres, honestos, blancos y probados, o 15 mujeres vírgenes, coincidentes y que sus futuros esposos no las nieguen. Va a haber distintas tarifas, pero entiéndame, que con la prueba se gana, eso es una obviedad. Eso no tiene nada de gracia, eso no hay que acudir a ninguna reflexión científica para llegar. Lo que nos hace penalistas, lo que nos hace juristas, es que no solo con la prueba se gana, sino también con el objeto de la prueba, que no es otro que la acreditación de las características de un delito, y claramente el artículo que me habla de la conducta punible sin ningún riesgo de malinterpretación me está diciendo, ¡ojo!
La causalidad no es suficiente para considerar que alguien hizo algo. La causalidad no es suficiente para considerar que A es causa de B. Si nosotros entregamos las armas y dejamos de dar esta discusión, no esperemos que llegue alguien a concluir por nosotros la ausencia de riesgo desaprobado. Me emocioné, vamos a calmarnos. Como dice el meme de la tortuguita de los Pokémon, vamos a calmarnos. Aquí estamos de nuevo. La imputación jurídica. ¿Qué es imputar? Imputar es atribuir algo a alguien por tener el mérito para ello. Imputar es distinto a atribuir. Uno a los fenómenos naturales les puede realizar atribuciones, pero no imputaciones. Usted, con razón, puede decir que el coronavirus ha causado la muerte, de 1000 personas. Pero usted no me puede decir que el coronavirus ha causado el homicidio de 1000 personas. Porque homicidio es una imputación, mientras que causar la muerte es una atribución. Por ello, la definición más correcta históricamente, y además tiene sus antecedentes en varios fenómenos históricos, del principio de imputación desarrollado principalmente en el siglo XX por el profesor Kelsen, pero no vamos a entrar aquí ya. Uno dice Kelsen y ahí mismo hay algo dentro del cerebro que se le bloquea. No vamos a entrar nosotros en eso. No es ese nuestro propósito de hoy. Después, cuando a las doctoras Hilda Astrid y a la doctora Catherine se les olvide el fracaso que fue esta charla y cometan el error de volverme a invitar, hablaremos de imputación objetiva. Pero eso dependerá del nivel de amnesia. Seguramente nos veremos incursas bajo esa categoría o esa calificación. Estoy muy segura de eso. Entonces, ya saben ustedes, las organizadoras son inimputables, no podemos reprocharlas. Vamos a ver entonces cómo la imputación objetiva nos quiere llevar a muchas discusiones, pero vamos a abstenernos. El caso es, para que haya imputación jurídica se requiere imputar, recuerden, es atribuirle algo a alguien por tener el mérito para ello. Es distinto. El coronavirus puede causar muertes, pero no tiene el mérito de las muertes porque no podía no causar muertes. Las muertes por el coronavirus se les puede imputar, por ejemplo, a un gobierno nacional. Imagínense ustedes que en tiempos de pandemia se niegue a responder todos los llamados internacionales convencionales exigibles y que por omisión cause una masacre carcelaria y que le sea atribuible por comisión por omisión en un modelo de imputación incluso de responsabilidad internacional, donde en un estado eso pudiese llegar a ocurrir, que no creo. Entonces, una cosa es atribuir, que es causal, y otra cosa es imputar, que es causal valorativo. La imputación jurídica es entonces atribuirle a alguien el resultado de algo, ojo, atribuirle a alguien el resultado de algo por tener el mérito jurídico para ello. Eso es la imputación objetiva. Atribuirle un resultado a alguien por tener el mérito jurídico para ello. Eso es imputación jurídica del resultado. ¿Cuándo se hace? Cuando yo le puedo imputar el comportamiento, por ser un comportamiento que está dentro del riesgo desaprobado. Este riesgo desaprobado quedó con un color muy triste. Vamos a ponerle más emoción. No le puse nada de emoción. De hecho, le quité toda la emoción. No aparece el gran botón deshacer. Ahí funciona. Listo. El que inventó el control Z, el command Z, es un genio de la humanidad y creo que estamos en mora de hacerle un homenaje. Pero lo haremos. Entonces, debe haber una imputación del comportamiento, claramente, pero también debe haber una imputación del resultado. Vea que el resultado lo hice exactamente igual que la bolita del comportamiento. ¿Por qué hice la bolita del resultado exactamente igual a la del comportamiento? La hice exactamente igual para significar que este riesgo imputado es el que se debe materializar en el resultado. Este riesgo y no otro. Es decir, debe haber una equiparación entre el riesgo ocasionado por el sujeto, el riesgo desaprobado ocasionado por el sujeto y el riesgo resultante que como consecuencia de ese riesgo desaprobado. Y a esta flechita la llamamos verificación de la concreción del riesgo. Vamos a verificar que el riesgo desaprobado imputado se haya materializado en el riesgo desaprobado materializado en el resultado. No digamos materializado, que suena muy feo porque no estamos hablando de causalidad, sino en el riesgo concretado. ¿Qué quiere decir esto? Rápidamente.
Vamos en una motocicleta a exceso de velocidad, yo decido alzar la motocicleta, usted va conmigo, decidimos vivir esa aventura, me paso el semáforo en rojo y nos estrellamos, usted sale volando y se pega en la cabeza. Cuando van a mirar el informe de medicina legal, la necropsia me va a decir que la inspección del cadáver me va a decir que usted murió de una herida mortal en la cabeza. Que el resto de heridas menores, raspones, se quebró un brazo, se quebró un hueso del pie, cualquier vaina, pero nada mortal, pero hubo un impacto en la cabeza que lo exterminó. Cuando van a ver toda la inspección de todos los elementos, resulta que usted tenía un casco, pero no lo tenía abrochado. ¿Qué ocurre? Vamos a tener dos riesgos. Este riesgo desaprobado, imputable al sujeto, y otro riesgo desaprobado, no imputable al sujeto, que es el de atrás. Vamos a cambiarle el color. Entonces, ¿cuál fue el riesgo que se materializó en el resultado? Hubo dos riesgos. Un riesgo puesto por mí, que es manejar a exceso de velocidad en una motocicleta, haciendo piruetas y pasándome los semáforos y creyendo que los semáforos en rojo son lucecitas que adornan mi camino. Y hubo otro riesgo aportado por la persona que iba atrás, que decidió no abrocharse en el casco. Si usted ve, causalmente yo produje su muerte. Por supuesto, ¿quién va a negar que no? Cualquier teoría que usted coja, conditio sine qua non, causalidad suficiente, equivalencia de las condiciones, cualquier cosa que usted coja va a considerar que causalmente yo lo mate a usted. Pero es que el artículo lo que le está diciendo a usted es para atribuirle jurídicamente el resultado por tener el mérito para ello. Es decir, para imputar jurídicamente el resultado no es suficiente la causalidad, sino que debemos acudir a este modelo de imputación objetiva. Cuando vayamos a ver el riesgo concretado en la consecuencia, no fue este, sino este. No fue el que yo puse, sino el que puso usted, jurídicamente. Porque si usted hubiese tenido el casco, esa herida abrochado, como en efecto yo se lo suministré, no hubiese ocurrido ese fenómeno muerte. Por lo tanto, si bien todo es imputable a mí causalmente, a usted le es atribuible jurídicamente. Entonces observemos cómo aquí se ha materializado. Otro me va a decir, eso se llama autopuesta en peligro. Sí, claro, llámelo como quiera, el derecho es uno. Autopuesta en peligro, culpa exclusiva de la víctima, reinversión de la carga, ausencia de causalidad adecuada puesta por el sujeto con un vínculo jurídico relevante. Todos los que vamos a escribir un libro queremos poner un nuevo nombre a las cosas, ¿no? Lo bueno es que siempre existe la vieja y confiable decir impropia. Entonces uno crea una teoría y distingue entre propio e impropio, y después va a haber un propio, propio, impropio, impropio, después un impropio, propio, impropio, propio. Y así nos vamos yendo creando artilugios del lenguaje. Pero la imputación objetiva es muy sencilla. Para atribuirle a alguien el resultado significativo para el derecho, debemos verificar un riesgo. Obviamente esto va a tener varias reglas del lenguaje, que no tenemos el tiempo de discutirlas, y va a haber básicamente 4 modelos de imputación jurídica, uno propuesto por Müller en 1912, el otro el de Roxin, que es más o menos el que acabamos de explicar, el tercero que es el de Frisch y el cuarto que es el de Jacobs. Frisch es como un enlace entre Roxin y Jacobs y es muy útil Frisch. Frisch sirve mucho para poder hacer que los estudiantes pierdan exámenes principalmente. Esa es la verdadera finalidad de Frisch y de Jacobs. Jacobs nació para eso. Sigamos. Tenemos una conducta típica, antijurídica y culpable. Toda esta carreta que acabamos de hablar se resume en esto. Y/o imputación objetiva. Para la atribución jurídica del resultado se requiere imputación objetiva. Profesor, ¿por qué si está en el artículo de conducta punible usted lo pone en la tipicidad? Lo pongo en la tipicidad porque, a pesar de estar en el artículo de la conducta punible, me habla desde la atribución del resultado. Yo les pregunto, ¿en dónde le imputo yo al sujeto el resultado? ¿En la antijuridicidad? ¿En la culpabilidad? Por supuesto que no. En la norma que es en la cual se establece el resultado, en las normas que establecen el resultado. Obviamente, hay imputación objetiva en los delitos de peligro, en los delitos culposos, en los delitos dolosos, pero eso será cuando, recordemos, volvamos aquí para hablar de imputación objetiva. Entonces, conducta típica, antijurídica, culpable. Bueno, aquí ya me precipité. Y resulta que vamos a hacerla fácil. El artículo 21 nos dice modalidades de la conducta punible. La conducta es dolosa, culposa o preterintencional. ¿Qué nos está diciendo? Que el dolo se ubica en el tipo. Profesor, eso no dice ahí. Sí, claro, recuerden la clave del lenguaje.
Es distinto cuando la norma me habla de injusto, es distinto cuando me habla de conducta, es distinto cuando me habla de delito, es distinto cuando me habla de conducta punible y es distinto cuando me habla de responsabilidad. Cuando me está diciendo que la conducta es dolosa, culposa, preterintencional, no me está diciendo que lo que se valora es el injusto, sino que lo que se valora es la conducta. Y la conducta inicialmente se valora en el tipo. Voy a explicar esto con otro ejemplo. Si la norma dijera, el tipo puede, el injusto puede ser doloso, culposo o preterintencional, claramente el dolo, la culpa o la preterintención se ubicarían en la culpabilidad, como ocurría en el modelo causalista. Recordemos que en el modelo finalista, todo esto se va hacia el tipo subjetivo y es la definición que acoge nuestro código cuando dice la conducta es dolosa, culposa o preterintencional, no dice el injusto. Profesor, entonces eso es finalismo. Sí, claro, fue finalismo, pero también lo trajo Roxin. Otro punto para Roxin. Rápidamente, el tipo entonces se nos va a dividir en tipo objetivo y tipo subjetivo. El tipo objetivo tiene todo esto. Sujeto activo, sujeto pasivo, verbo rector, objeto material, nexo causal, imputación objetiva y elementos normativos. En realidad yo creo que esto no va acá. Es decir, cuando vengamos a hablar de esa clase de imputación objetiva, cuando vayamos a discutir imputación objetiva, en verdad no va acá, sino que simplemente el tipo tiene dos paticas, tipo objetivo y tipo subjetivo, y por lo tanto se deben realizar dos imputaciones. La imputación objetiva del tipo se llama imputación objetiva y la imputación subjetiva del tipo se hace a través del dolo, la culpa, la preterintención. Entonces, simplemente es dos caras de la misma moneda. La moneda es el tipo y yo realizo con ella una imputación subjetiva y una imputación objetiva. No es la imputación objetiva entonces un elemento del tipo objetivo, sino el acto de atribución del tipo objetivo. Porque a la norma, ahí sí vamos un poquito al disvalor de acción, no le importa que haya un muerto, lo que le importa es que un sujeto haya ocasionado por fuera del ámbito de protección de la norma, dentro del ámbito de protección de la norma o de su finalidad, la causación jurídica de ese resultado muerte. Después nos metemos en eso, sino que no aguantaba la tentación de decir que esto no debería ir acá. Muy bien. Conducta típica objetivamente y conducta típica subjetivamente. También sabemos que aquí también hay unos ingredientes subjetivos o unos elementos subjetivos. Hay personas que la palabra ingrediente les choca mucho porque es como de comida. Yo creo que eso antes le da sabor a la teoría del delito. Vamos a ver. Muy bien. Visto hasta acá, después del artículo 11 me va a decir, para que una conducta típica sea punible se requiere que lesión o ponga efectivamente en peligro sin justa causa el bien jurídicamente tutelado. Varias cosas fácilmente. Primero, lo primero que me dice es que debe lesionar o poner en peligro el bien jurídicamente tutelado. ¿Eso qué es? Principio de lesividad, vigente desde Beccaria, cuando nos dice no hay delito sin daño. Se llama principio de lesividad. Y cuando aquí nos dice sin justa causa, nos está dando lugar a la antijuridicidad formal. Entonces a una vez los estudiantes le dicen, profe, pero el artículo no dice antijuridicidad material ni antijuridicidad formal. Por supuesto que no. La antijuridicidad formal es el nombre que le damos a la no justificación de la conducta y antijuridicidad material es el nombre que le damos a la lesividad o lesión de la conducta. Eso ahí está, formal y material. Y aquí se materializan dos principios, el de última ratio y el de lesividad. Profe, ¿por qué el de última ratio? Claro, porque ¿qué es lo que dice la antijuridicidad formal? Lo que le está diciendo es, antes de, para usted considerar que existe injusto, conducta típicamente antijurídica, para usted poder concluir que existe injusto, usted debe hacerle un juicio jurídico a la conducta, que no es otra cosa que mirar si en todo el ordenamiento jurídico existe alguna norma que autorice ese comportamiento. Hace poco yo solicité una preclusión y fui y le expliqué a la señora jueza por qué la preclusión procedía en verdad la solicitó la fiscalía, yo la coadyuvé. Entonces, lo que queríamos explicarle a la jueza era por qué no existía tipicidad. Atipicidad de la conducta era la causal por la cual se estaba archivando. Entonces yo fui y le expliqué que objetivamente el riesgo permitido se encaja también en las distintas normas del ordenamiento jurídico que autorizan un comportamiento y le expliqué cómo lo que había hecho mi cliente, se lo explicó la fiscal y se lo expliqué yo, cómo lo que había hecho mi cliente se encontraba autorizado por el derecho civil. ¿Cuál fue mi suerte? Además es una jueza
digamos, muy amable, es una persona muy amable y creo que es una persona muy juiciosa. Cuando apago el micrófono y nos dice a la fiscal, a la representante de víctimas y a mí, sí, doctores, es que eso es así en materia civil, pero es que esto es penal. Yo ahí, mis queridos amigos, supe esta reflexión, que es la que les he estado compartiendo. Si nosotros no tumbamos la puerta no se cae. Hay que llevar estas discusiones, porque en algún momento nuestros jueces deben saber que ser garantista no es ser buena gente. Ser garantista es aplicar la ley como la ley se encuentra, porque nosotros tenemos un modelo garantista del derecho penal. Entonces, cuando alguien les diga que eso es así en materia civil y no en materia penal, usted le tiene que decir, ¡claro! Y por eso es que o es dentro del riesgo permitido, si era una autorización muy expresa, o es ausencia de antijuridicidad formal, si es una autorización nebulosa. Pero bueno, sigamos jugando. Y el principio de lesividad se materializa en la antijuridicidad material. Profesor, no, pero es que hay unos delitos de peligro abstracto que no requieren antijuridicidad y eso el derecho penal lo autoriza, eso es del derecho penal y yo no, eso no es del derecho penal, eso es una victoria del poder punitivo sobre el derecho penal. Toda disminución de una garantía penal es una victoria del poder punitivo en contra del derecho penal. Porque usted nunca me va a encontrar dentro del derecho penal principios que aumenten el poder del poder punitivo, porque además son innecesarios, porque el poder punitivo es lo más poderoso que tiene el Estado. Y hay un poder punitivo legal y un poder punitivo extralegal. El poder punitivo legal mete a la gente a unas mazmorras asquerosas llamadas cárcel y el extralegal realiza desapariciones y ejecuciones extrajudiciales o asesinatos sobre personas protegidas por su estado de debilidad manifiesta en el marco de un conflicto armado, bla, 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 bla. Bueno, el caso es este. La antijuridicidad material y la antijuridicidad formal. Hay unos delitos típicamente peligrosos. Esos delitos, basta la tipicidad para que ya los consideremos dañosos materialmente y esos son triunfos de esta vaina con la que no estamos de acuerdo. Rápidamente, que ya casi vamos terminando. Pues terminando nada, porque no hemos dicho absolutamente nada, pero vamos terminando por lo menos el tiempo. Que una cosa se termina cuando se acaba o cuando se acaba el plazo para ella. Esto se nos va a terminar por el plazo, pero alguna vaina habremos dicho. Y la culpabilidad solo se podrá imponer impenas por conductas realizadas con culpabilidad y queda erradicada toda forma de responsabilidad objetiva. Eso lo entendemos, hay un principio de culpabilidad, una categoría dogmática de la culpabilidad. El artículo 7 entonces nos ordenaba el análisis diferenciado de la conducta típica, la conducta antijurídica, la conducta culpable y la necesidad preventiva especial. Ahora, todo esto, mis queridos amigos, salvo varias cosas, es funcionalismo teleológico o principialístico. ¿Salvo qué? Salvo la retribución como finalidad de la pena, como función de la pena, la retribución, que es una teoría mixta con la cual Roxin no estaría de acuerdo, salvo la consideración de la inimputabilidad, no tiene un adecuado tratamiento, pero sabemos que los inimputables no han recibido la reflexión necesaria de sus fenómenos, pero bueno. Y creo que esto, a grosso modo, la estructura, el eje, porque sabemos que después del artículo 13 nos va a decir, todo esto es sagrado, es bonito, es maravilloso, aplíquelo como sea. A mí los estudiantes me dicen, profesor, como todos los códigos tienen la dignidad humana, entonces el derecho tiene mucha dignidad humana. Y yo, no. Es que el código tiene que repetir mucho las cosas que no se cumplen, a ver si algún día se cumplen. Cuando usted vea una norma y un principio varias veces repetido, usted está ante el artículo o la norma más ofendido del derecho. Mientras más se repita, más se ofende. Entonces el artículo 13 que dice que todo esto es rector fundamental de interpretación, mágico y maravilloso, al final lo que va a ocurrir, mis queridos amigos, es que esto es un canto a la bandera y usted cuando va donde un juez a decirle esto, hace poco me ocurrió, estoy donde un juez y empecé a hacer esto y entonces me dice, doctor, es que yo ya sé derecho, Bueno, no vamos a hacer comentarios de los que ya sabemos derecho. Obviamente esto hay que intentar llevarlo a los juzgados con suma humildad, para que tampoco pues se sientan ofendidas las partes, pero yo creo que discutir el derecho por parte de los juristas creo que es un presupuesto básico de las audiencias. Y eso no es culpa del sistema procesal de la ley 906, eso es culpa de una
corriente tendiente a acudir al castigo por la prueba y no por el derecho. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Leamos un poquito más nuestro código, lo vamos a hacer de una manera, va a leerlo en piloto automático. Esta vaina, si lo que dije estuvo rápido, aquí sí, mejor dicho, esto va a sonar como una licuadora. Pero son algunos artículos que creo que sobre los cuales podemos hacer alguna reflexión. Vamos a verlos. Artículo 19, delitos y contravenciones. Este artículo es muy importante, porque la gente tiende a decir, ay, es que la conducta punible es una cosa y el delito es otra cosa. No, señor. Los delitos son conductas punibles. Esto es lo que dice este artículo, así de fácil. Entonces, no, es que el código no trae una definición de delito. Por supuesto que sí. Trae una definición de conducta punible que dice, para que una conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable. La imputación jurídica del resultado no basta para la causalidad, perdón, no basta para la imputación jurídica del resultado. Y abajo dice, para que la conducta del inimputable sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y que no se verifiquen causales y que no aparezcan causales de ausencia de responsabilidad. Y después nos dice que las conductas punibles se dividen en delitos y contravenciones. Es decir, un delito es un comportamiento que tiene la misma definición que una conducta punible del imputable. Pero bueno, después nos meteremos en eso. Dolo. Varias cosas que creo que no podemos abandonar de la lectura del dolo. La conducta es dolosa cuando la gente conoce, el dolo como conocimiento, los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Dolo como voluntad. Nuestro código claramente está diciendo que el dolo tiene la voluntad. Yo aquí no veo ninguna discusión. Profesor, pero es que dogmáticamente se puede discutir, claro, porque es que el dolo es un objeto abstracto y usted puede discutir sobre él lo que quiera en la abstracticidad. Solo que si lo analizamos en la concreción de la norma, ya tiene un contenido. Profe, ¿qué quiere decir eso? Eso es muy sencillo. El dolo es como el número 3, el número 4, el número 8, el 10, el 20, el signo por, el signo dividir. Son lo que digamos que son. Usted me puede hacer un tratado diciendo que el número 4 no es el 4. ¿Y yo cómo lo voy a verificar? Pero otra cosa es que yo vea aquí un dedo, 2 dedos, 3 dedos, 4 dedos, y que usted me diga que aquí hay 20 dedos. Yo ahí sí le digo, no señor. Usted me puede discutir el concepto del 4 y yo no tengo instrumentos con los cuales debatirlos. Pero usted no me puede decir que consuetudinariamente aquí hay 20 dedos. Lo mismo ocurre con el dolo. Como el dolo es una expresión amorfa, sin contenido real, recordemos que hay unos objetos, hay unos términos que traen claro el concepto y hay unos términos cuyo concepto es construido porque no tienen relación con el objeto. El dolo es uno de esos. ¿Dolo qué es? Por ejemplo, la gente rasga las vestiduras, yo no los entiendo y dicen, no, es que el dolo no es. ¿Cómo así? Es que el dolo no es nada. El dolo no existe en ninguna parte, no podemos traer el dolo a comer, no podemos ver el dolo, no me puedo, hey, vení dolo. No, no puedo hacer absolutamente nada de eso. El dolo es una categoría lógica que yo la lleno de lo que yo quiera. Por eso yo creo que sanamente una de las modificaciones futuras, del código de nuestro modelo es considerar que el dolo es voluntad. Y ahí nos ahorraríamos muchas cosas. La conducta es voluntaria o involuntaria. Y todo lo que hemos hablado del dolo, pues trate de interpretarlo con base en la voluntad y todo lo que hablamos de la culpa con la no voluntad. Pero, sinceramente, no considero apropiado considerar que el dolo es algo distinto a la voluntad. Y después dice, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Entonces ahí nos dicen, ay, es que ahí ya no está la voluntad. Primero, dice, lo que deja al azar es la no producción. Si usted deja al azar la no producción, ¿qué es lo que quiere? Si usted deja al azar la no producción, lo que usted quiere es la producción. Esto es así de sencillo. Entonces, si dentro de la producción, si el código hubiese querido decir que la probabilidad es lo suficiente, hubiese dicho, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción se deja librada al azar. Y es una reacción más sencilla. ¿Por qué pone su no producción? Porque el dolo parte de querer su producción. Entonces, lo que está quedando al azar es el no y no el sí. Pero bueno, como el dolo es una figura abstracta, vamos a poder debatir sobre ella infinitamente, pero ello es simplemente porque el dolo es un instrumento lógico.
Yo creo que nosotros deberíamos diferenciar francamente entre delitos voluntarios e involuntarios. Hay una dificultad epistemológica y es definir los objetos por la línea fronteriza entre ellos. Entonces dice, sí, pero es que esa definición suya no va a ser suficiente para diferenciar el dolo de la culpa. Porque, bueno, ¿y qué pasa cuando lo menos voluntario del dolo y lo más voluntario de la culpa? Que es culpa con representación y dolo eventual. Esta es la frontera, dolo eventual, culpa con representación. Y yo le digo, no, un segundito, es que usted no puede definir un objeto desde su frontera, sino desde donde sea más fácil de definir. Es mucho más fácil de definir el dolo desde la parte más alta, que es voluntad, y la culpa desde la parte más baja, que es ausencia de voluntad. Y las nebulosas que se plantean en la mitad y que no tenemos claro qué son porque operan fenómenos supramentales de conexiones. Si usted no tiene claro lo que es, tiene que decir que es lo que sea más beneficioso para el sujeto. Porque no hay ninguna norma orientadora que nos diga lo contrario, y sí hay varios principios orientadores y normas orientadoras que nos dicen que en caso de duda debe tomarse la decisión más favorable a la persona. Y si esto es así, y usted tiene muchas dudas entre el dolo eventual y la culpa con representación, sencillo, esto es culpa con representación, porque la duda usted la está resolviendo en contra del acusado de considerar que es dolo. Bueno, la culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico, esto es muy importante, porque vean que en la culpa el comportamiento no es típico, lo típico es el resultado. ¿Por qué? Porque recordemos que en la culpa el comportamiento es infractor del deber objetivo de cuidado. Es decir, en la culpa el comportamiento es irrelevante para el derecho penal. Solo se hace relevante cuando aparece un resultado típico. Es decir, ir manejando, cuando yo voy a exceso de velocidad por la calle pasándome todos los semáforos como si fueran lucecitas, esa conducta es penalmente irrelevante. ¿Cómo será de penalmente irrelevante? Que si usted me detiene, usted no me puede decir que yo estoy en tentativa de nada, estoy en tentativa de llegar rápido a la casa, estoy consumando pasadas de semáforos, etc. ¿Cuándo se vuelve relevante para el derecho penal? Cuando mato a alguien. ¿Por qué? Porque aparece ¿qué? Un resultado típico, como la norma lo dice. Entonces, la conducta es culposa cuando el resultado típico, es decir, aquí lo típico no es el comportamiento, sino el resultado, es producto, es decir, es consecuencia de la infracción del deber objetivo de cuidado. ¿Cuál es la infracción del deber objetivo de cuidado? Sencillo, aplique todo lo que acabamos de hablar de riesgo desaprobado. Es decir, el riesgo, la infracción del deber objetivo de cuidado es lo mismo que actuar por fuera del riesgo permitido. Y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Cuando la norma de la culpa me dice que confió en poder evitarlo, ¿qué es lo que quiere decir? Que no quiere su realización luego. Si la culpa es no querer, no puede haber dolo sin no querer. Es decir, si está claro que en la culpa el sujeto no quiere el resultado, háyalo o no lo haya previsto, no podemos meter el no querer dentro del segundo supuesto del dolo. Aquí hay una norma muy sencilla de carácter lógico y es, yo puedo definir un objeto, yo puedo definir la frontera de un objeto por el objeto que quiero definir o por el que es fronterizo. Para saber la línea limítrofe entre Colombia y Venezuela, yo me puedo ir del lado de Colombia y verla o del lado de Venezuela y verla. Yo no puedo decir, oiga, no es que el límite de Colombia no está claro, entonces nosotros llegamos hasta Maracaibo, porque vea que el acto limítrofe dice que nosotros llegamos hasta el Palo Verde, y aquí no hay ningún palo verde, y el único palo verde que yo veo es por allá en Maracaibo, entonces hasta allá llega Colombia. Es decir, extender el sentido limítrofe de mi concepto con base en la no precisión de su frontera. Yo puedo ir y ver cuál es el límite de Venezuela, y el límite de Venezuela no me dice que es el palo verde, sino que me dice que es la coordenada XYZ. Entonces, si el límite de Venezuela está claro, yo puedo considerar que el límite de Colombia es hasta donde llega ese límite de Venezuela y no irme hasta Maracaibo. Profe, pero ¿por qué si el palo verde no está? Sí, claro, es que yo puedo definir el punto 1, que es esta mano, y el punto 2, que es esta mano. Yo puedo definir hasta dónde llega este, por la precisión de este o por la precisión de este. Entonces, si mi mano se mete allá porque es muy poco precisa, yo sí le puedo decir que el límite es donde está esta. Es decir, no definirlo por esta que está superpuesta, sino por esta que está sobrepuesta. En otras palabras, si la definición del querer del dolo en gracia de discusión reconociéramos que no es muy clara y no tenemos muy claro si el dolo implica voluntad, sí tenemos muy claro que la culpa implica no voluntad porque es o no previsión o previsión sin querer.
Por lo tanto, puedo decir que el dolo tiene que ser con voluntad, porque la no voluntad se dejó librada a la culpa. Ese es el rollo, más o menos. La conducta es preterintencional, no hablemos de la preterintención, que son más 1000 horas y no vamos a lograr ponernos de acuerdo. Hasta donde vamos, quisiera hacer un recuento de 3 minutos. Vean. El análisis dogmático del delito es pura lógica. Esto es como una operación aritmética, 4 por 3, tan, igual a 12, le sacamos la raíz, hacemos esto por allá, x es igual a más o menos raíz de b a la 2 menos 4ac sobre 2a, por ahí veo que está el doctor de Felipe Arango, que en estos días nos recordó que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos también al cuadrado. Él estaba muy ofendido con Pitágoras, hubo un debate en Twitter muy grave. Los que nos vean en Twitter, sepan que cuando los defensores estamos en estas medidas de aislamiento, pues tenemos que pelear en algo y vemos un pajarito y empezamos a escribir bobadas, no nos crean mucho las discusiones que tenemos. El caso es que eso es la teoría del delito, pura lógica. Puros juegos conceptuales, juegos del lenguaje, juegos normativos. Esos debates de todas esas condiciones, características y todo eso, sin los principios, es irrelevante, innecesario e ilegítimo. El derecho penal, tenemos que partir de una definición. Para mí, limitación del poder punitivo. Luego, solo son principios del derecho penal aquellos que tienen tendencia a limitar. Por eso cuando vamos a la gráfica que hace un momento mostrábamos, yo les voy a enviar la presentación y de hecho les voy a enviar una gráfica más complicada, más complicadita, que nos va a servir de insumo, que aquí la voy a abrir. Yo tenía una gráfica en la que quería terminar, pero me era muy difícil por el tiempo poder terminar con esta gráfica, pero me sirve para explicar este concepto. Usted me va a decir, joder, ¿de dónde salió todo esto? Esto es más, como yo entiendo el asunto ya un poquito, ya este sería el paso siguiente. Entonces, los principios tienen que estar, como dice el maestro Nodier Agudelo, por aquí, yo tengo siempre el libro muy cerquita de mí, porque además lo leo muy frecuentemente. El maestro Nodier Agudelo Betancourt, en su último libro, El garantismo carrariano, ¿por qué el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, bajo los auspicios de Francesco Carrara, nos dice que los principios del derecho penal deben funcionar como la piragua? Esa hermosa composición del maestro José Barros, en la que el maestro cita expresamente uno de sus fragmentos y dice: 12 hombras ahora viejas ya no reman, ya no cruje el maderamen en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena donde yace dormitando la piragua. Y uno le dice: maestro, y él recomienda la versión de Carlos Vives. Maestro, ¿y eso qué tiene que ver con el derecho penal? Yo ahí veo un barquito navegando. Y él dice: Santiago, no, tiene que verlo todo. Porque los principios del derecho penal deben funcionar como el maderamen. Cuando yo hablo con el maestro Nodier, me gusta más en esta época porque tengo más tiempo de buscar en Google. A veces busco en Google sin que él se dé cuenta, aunque yo sé que él se da cuenta. Y resulta que me meto, y claro, es que el maderamen es una superposición entreverada de conceptos. No está uno encima del otro y después el otro y después el otro. Un maderamen está así, entreverado, encorocijado. Y así debemos nosotros entender el derecho penal. No existe el derecho penal sin los principios, porque estaríamos hablando solo de lógica. Y nosotros no somos lógicos. Nuestro objeto de estudio no es la lógica, sino la evitación de la cárcel. Y la evitación de la cárcel no se logra sumando 2 más 2, sino cuando yo logro hacerle ver al funcionario judicial que esa espada del poder punitivo que pretende atravesar a un ciudadano debe sobrepasar unos requisitos lógicos que tienen una fundamentación principialística y reductora. Por lo tanto, yo aquí digo, el principio de acto que se materializa en el sustantivo comportamiento humano, con el principio de legalidad que se materializa en la tipicidad, que además surge el principio de tipicidad, que hace que la conducta sea adecuada, que esté redactada de manera idónea, inequívoca, expresa, sin ambigüedades, la prohibición de analogía, todas esas vainas. El principio de última ratio se me materializa en la antijuridicidad formal, el principio de lesividad se me materializa en la material, el principio de culpabilidad se me materializa en la culpabilidad, también en el tipo subjetivo y también en la antijuridicidad. Porque nos dicen, es que la antijuridicidad es objetiva. Muy bien. Antijuridicidad es objetiva.
Sí, la categoría de la antijuridicidad es objetiva. Muy bien. Entonces, yo veo a una persona en la calle y yo digo, yo voy a matar a este man. Me dio la gana de matarlo y lo mato. ¡Prócte! Y resulta que esa persona era mi enemigo mortal que me iba a matar. ¿Hay legítima defensa? Objetivamente sí, pero no se la vamos a reconocer. ¿Por qué? No hay legítima defensa subjetiva, que es también requisito. Es decir, hasta la antijuridicidad se ve penetrada por la culpabilidad, pero después hablamos de eso. Aquí digo última ratio, lesividad, culpabilidad. Después bajamos acá y vemos que todo esto debe haber conducta punible más necesidad de la pena y necesidades generales especiales. Este es el principio de necesidad para que haya responsabilidad penal. Con esto y la culpabilidad como reprochabilidad, verificando esto rápidamente. La conducta es el sustantivo acá. El injusto es la conducta típicamente antijurídica. Todo esto junto es la conducta punible, la conducta típica antijurídica y culpable. Y la responsabilidad penal es la conducta típica antijurídica y culpable y con pena necesaria. Este se los voy a hacer ver. Y acá meto el artículo 16 con el que empezamos, que es el que yo creo que se termina el injusto y se lo aplico a lo formal y a lo material. Voy a meter esto en la otra presentación y apenas se lo meta, vamos a compartirlo, ¿listo? Eso yo creo que... no. Y lo último entonces es, de nosotros depende que esos principios sí estén entreverados y no sean un adorno de nuestros códigos. Por eso, hace como 3 días ahí en Facebook Live, yo publiqué el link, hay una especie de ponencia como de 45 minutos en la que yo debería responder si existe un derecho penal garantista y si debemos proteger un derecho penal garantista, y yo concluía que no. Pero no porque no debamos, sino porque tal cosa no existe. No existe un derecho penal garantista, porque no existe un derecho penal que no sea garantista. Si nosotros admitimos que hay un derecho penal garantista y un derecho penal no garantista, lo que vamos a estar admitiendo, mis queridos amigos, es que es válido pensar un derecho penal sin garantías. Y el derecho penal son las garantías como reducción del poder punitivo. Por lo tanto, no debemos dar esa batalla del lenguaje y entregarnos a que es válido un derecho penal no garantista. Cuando a usted le digan es que usted es muy garantista, lo están halagando desde el punto de vista penal. No crean, obviamente lo estarán insultando desde el punto de vista del poder punitivo, y lo estará insultando una persona que crea que tenemos que cortarle la cabeza a todo el mundo, y lo estará insultando una persona que crea que todos estos principios son adornos. Pero como el insulto depende de quién proviene, usted se sentirá muy feliz de que esa persona haya tenido ese adjetivo impropio respecto a usted. Esto es, yo creo que todo lo que tenía por decirles. No sé si alguno tiene una inquietud, una pregunta, y me corchan y finjo que la señal está muy mala y empiezo a hablar como un robot. Su señoría. En realidad creo que la hizo muchos de elogio y de felicitaciones frente a esa disertación tan brillante. Pero si en este momento alguien tiene el deseo de formular alguna pregunta, me indica para concederle el uso de la palabra. Bueno, felicitaciones. Veo felicitaciones de mucha gente y risas. No, creo que no hay ninguna inquietud. ¿O nos lograste enredar lo suficiente? ¿O nos da pena preguntar algo para no ofender nuestra inteligencia o tu inteligencia? No, lo que pasa es, entonces, imagínese, mi querida Astrid, que nosotros estamos organizando, usted sabe, además fue ponente, los invito a ver la presentación de ella sobre gerencia del caso en el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia. Hemos organizado alrededor de 40 conferencias más o menos y vamos a dictar otras 30, y ahí me toca cerrar. Y yo siempre que llego al cierre tengo 2 opciones. ¿Hubo preguntas o no hubo preguntas? Entonces yo siempre digo lo siguiente. Si hubo muchas preguntas, yo le digo, uy, esto es sinónimo de que la charla fue muy buena y hay muchas preguntas e inquietudes, claro, por su debido tratamiento del tema. Y a veces ocurre esto que no hay preguntas. Entonces yo digo, uy, esto es sinónimo de que la charla fue muy buena porque quedamos todos absolutamente atónitos. Eso es una falsa relación de causalidad. La ausencia de preguntas solo significa que nadie quiere, que nadie cree necesario prolongar algo más, o por bueno o por malo. Y el doctor Arango tiene la mano levantada y le están advirtiendo. Doctor Arango, ¿quién lo autoriza para que el pobre doctor Arango pueda hablar? Doctor Arango. Santiago, muy buenos días. Excelente la presentación
y aquí en privado público digo que me dijiste mentiras cuando no sabías cómo le ibas a abordar. Un excelente abordaje. Ante una pregunta muy sencilla. ¿Se acoge de alguna manera a la teoría de los elementos negativos del tipo? Me parece, si esa es la pregunta muy sencilla, imagínese usted la pregunta muy complicada. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que una de las finalidades de ¿Yo la... puedo meter ahí un segundo la cucharada Métala, métala. antes de que tú contestes? Sí, hágale. Andrés, si va a hablar de la teoría de los elementos negativos del tipo, cuando ya casi nos ha dicho que Roxin es la reencarnación de Belcel, entonces prepárese para la respuesta. No, pero vea, veres. No, Pero y ahí espere. hay un punto muy importante. Yo creo que el mejor penalista del mundo es Zaffaroni. Yo creo que nuestro código es roxiniano y yo creo que el que más sabe lógicamente de derecho penal es Jacobs. Pero yo sí diferencio claramente lo que yo quiero que diga el Código Penal de lo que el Código Penal dice. Es decir, yo creo que lo más adecuado es un sistema normativista psicológico, pero yo veo que el Código Penal no dice eso. Entonces, ¿yo cómo voy a llegar aquí a explicar lo que yo creo que dice el Código, que no es lo que en verdad dice? Sobre la teoría de los elementos negativos del tipo, yo tengo solo una opinión político-pedagógica. Es que yo creo que una de las finalidades más importantes del estudio dogmático del delito es separar esto en categorías para que tengamos clara la lógica. Entonces decimos, hay una casita llamada tipicidad, una casita llamada antijuridicidad y una casita llamada culpabilidad. Esta casita tiene estos elementos, esta casita tiene estos elementos y esta casita tiene estos elementos. Y creo que así más o menos ordenado nos vamos yendo. Todas las teorías, no solo la de los elementos negativos del tipo, también la del vaciamiento de la antijuridicidad, también las de considerar que todas las causales de justificación son causales de riesgo permitido, todo lo que pretenda reducir el análisis del delito me parece inadecuado porque lo que hace es disque simplificar el sistema. No, es que esto lo simplifica, porque ya no habrá conducta típica antijurídica y culpable, sino conducta injusta más culpabilidad y ya. Y la antijuridicidad la metemos en la tipicidad. Todo esto, que es muy válido académicamente, lo que considero es que con el pretexto de simplificar las categorías dogmáticas, lo que hace es complejizarlas por dentro. Pongo un ejemplo. Yo puedo tener 3 cajas. Primera caja con 2 elementos, segunda caja con 2 elementos y tercera caja con 2 elementos. Puede haber alguien que me diga, tengo cómo minimizar todo esto y facilitarlo. Sí, una caja con 6 elementos. Sí, claro, usted limitó el concepto caja, pero el concepto elementos lo dejó mucho más difuso por dentro. Si yo separo los zapatos de las medias de los blue jeans, alguien me podrá decir, hágalo más fácil, no cree 3 compartimentos, mezcle todo y así solo tiene uno. Sí, son más simples los compartimentos, pero más complejos los conceptos. Entonces yo creo que toda teoría que lo que me diga es que debo verificar los elementos de una estructura, pero incluir en ella los elementos de otra para sustituir esa otra, lo que me está haciendo es juntando 2 cajitas que al final hacen que la labor pedagógica de la dogmática fallezca. Y usted me va a decir, pero pedagógica es enseñarla, claro, pero enseñarla en los juzgados, enseñarla en las clases. Lo que nos permite este análisis más o menos escalonado y racional del delito es que todos hablemos racionalmente el mismo idioma. Y esa es como mi posición, sin entrar en el análisis. Bueno, yo creo que era visible la respuesta. Doctora Hilda, no, yo no la escucho muy bien. No sé si los demás tienen un mejor audio. Yo creo que era bastante previsible. Andrés, yo creo que era bastante previsible la respuesta. Bastante previsible. Y bueno, convivencia en la diferencia. Bueno, hay una pregunta que me parece genial del doctor Wilson René y él dice, doctor, ¿qué opina frente a la posición del maestro Luis Greco de defender un dolo sin voluntad? ¿Cree usted que a futuro se pretende abolir el aspecto volitivo del dolo? No, a futuro no, ya eso está abolido en nuestras sentencias, es nuestra lucha a recobrarlo. Recordemos que con ponencia de José Joaquín Urbano, en ese caso famoso del piloto que conducía embriagado, se condenó por dolo eventual y no por culpa con representación. Y nos decían, básicamente se acogía a la teoría de la probabilidad. Entonces le respondo en 2 sentidos. Lo primero es que ya está, porque el poder punitivo siempre va a querer volver todo objetivo y va a intentar engañarnos ahí. Al profesor Luis Greco, yo creo que es uno de los más grandes penalistas, pero también creo que la inteligencia no es sinónimo del acierto. El doctor Luis Greco es mucho más inteligente que yo, mucho más genial que yo, mejor dicho, no mucho más genial, él es genial
es una persona absolutamente brillante, pero está equivocada. Obviamente, si nos quedamos discutiendo en el ámbito abstracto, él va a ganar, porque es que en el ámbito abstracto gana el que más fuerza tenga, más fuerza académica, más fuerza dogmática, más fuerza de algún nivel de esto. Pero creo que de cara a nuestro código es claro que la posición del doctor Greco no sería la interpretable válidamente. Ello no por la finura argumentativa del argumento, sino por una cuestión de nuestro código. Por eso creo que para evitar esas discusiones debemos viajar hacia cambiar la expresión dolo por la expresión voluntad, algo que nunca ocurrirá, pero lo diré hasta que yo esté viejito, si Dios me permite llegar a esa edad. Bueno, entonces, muy bien. Muchas gracias. Definitivamente ha sido, como siempre, maravilloso. Absolutamente maravilloso. Solo tengo toda la gratitud del corazón. Qué privilegio haberte tenido con nosotros en esta barra académica. Desde Academia Abogados y Astrid Carvajal, el abrazo más fuerte. Espero que pronto lo podamos dar en vivo y en directo. Y bueno, una invitación, ya que hemos coincidido con varias intervenciones donde efectivamente coincidimos en que la cárcel y la prisión es una mazmorra. El lunes tenemos una ponencia del doctor Edwin Mauricio Cortés Sánchez, que nos va a hablar de la prisión como una tecnología del castigo aberrante para el siglo XXI. Entonces están cordialmente invitados. Ya empezaremos a rodar la publicidad. Y bueno, ya ustedes saben de qué manera tienen que inscribirse. Un abrazo, que tengan un feliz fin de semana y bueno, que Dios los bendiga. De verdad, muchas gracias a todos por aguantarme. Dios los bendiga. Astrid, muchas gracias por la invitación. A Catherine, a Andrés por la pregunta, a todos los que participaron. De verdad que muchas gracias.